Elon Musk y Vivek Ramaswamy, The Dutch Plan to Reform Government. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, o el Dodge, y su plan para reformar el gobierno. Y yo escucho a mucha gente aquí hablando de la transición, que si los nombramientos, que si, que si los fondos federales. O sea, yo escucho toda esa conversación. He escuchado que si el escrutinio, que la incapacidad de la Comisión Estatal de Elecciones, que todas esas cosas, las escucho completas, todas las escucho. Y les tengo que ser bien franco. Me pregunto si vemos lo que está en la escritura de la pared y cuál es el plan ante lo que será la probable pérdida y reasignación de los fondos federales que Puerto Rico no ha podido utilizar. Y dice esta columna que escribió Elon Musk y Vivek Ramaswamy. No es cualquier cosa, estamos hablando de las personas que Donald Trump nombró directamente a la posición de dirigir la reingeniería del gobierno federal y de los fondos federales. Dice la columna, nuestra nación fue fundada en una idea básica. Dice que el pueblo el pueblo elegía a unas personas para dirigir el gobierno. Así no es como funciona Estados Unidos hoy. Esta es la columna, gente, la estoy traduciendo, obviamente. La mayor parte de las leyes y las reglas y regulaciones son escritas por personas no electas por el pueblo y reescriben las agencias del gobierno federal decenas de miles de reglas y regulaciones sin ser electas por el pueblo. Dice, la mayor parte de las decisiones del gobierno y de la forma en que se gasta por parte del gobierno no son hechas por personas electas democráticamente a presidente o ni siquiera las personas que pone el presidente a dirigir las agencias como empleados de confianza o de su confianza, tu political appointees, sino que personas que son millones de personas no electas, ni siquiera personas puestas por el presidente para dar el servicio civil en las agencias, son quienes determinan a dónde van los fondos federales discrecionales y además esas personas se ven a sí mismas como que están inmunes de ser despedidos de su posición porque tienen por ley la protección del servicio público. Es decir, está diciendo Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y Vivek Ramaswamy, otro multimillonario, ambos cercanos a Trump, muy cercanos a Trump, que ellos creen que esto de que el gobierno federal pueda hacer regulaciones de las agencias federales, como la EPA, como energía, y que todas esas reglas que hacen esa gente sin autorización expresa del Congreso, pues tiene que parar. Y que esos empleados creen que pueden seguir haciendo lo que hacen sin tener consecuencias mayores porque esos empleados entienden, dice esta columna, que esos empleados entienden que como no los pueden votar porque tienen protección de ser servidores públicos, pues dice, esta forma antidemocrática y antiética de ver la visión de los fundadores de la nación impone costos directos e indirectos a los contribuyentes. Gracias a Dios, añado Dios, thankfully, dice, we have a historic opportunity to solve the problem. Gracias o agradecidos debemos estar que tenemos una oportunidad histórica de resolver el problema. En noviembre 5, los electores decidieron decisivamente darle un mandato de cambio sustancial y profundo al presidente electo Donald Trump. Y el pueblo merece ese cambio que se le prometió. El presidente Donald Trump ha pedido a nosotros dos, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que lideren el nuevo departamento creado del Departamento de la Eficiencia Gubernamental, o DOGE, para cortar el gobierno federal y hacerlo de un tamaño razonable. Dice,
que las burocracias que están entronizadas y que siempre están creciendo representan una amenaza a la República de los Estados Unidos, y los políticos que la han fomentado y permitido también. Por eso estamos haciendo las cosas diferentes. Somos empresarios, no políticos. Somos emprendedores. Serviremos como voluntarios externos, no como oficiales federales ni empleados federales. No como las agencias del gobierno ni asesores del gobierno. Nosotros no estaremos escribiendo informes ni cortando lacitos, inaugurando cosas. Nosotros vamos a cortar los gastos. Nosotros vamos a cortar los costos. Estamos asistiendo al presidente Donald Trump en su transición para identificar y contratar a una pequeña cantidad de voluntarios valientes, incluyendo las mentes técnicas y legales más astutas, sharpest, más de mejor calidad, o sea, en Estados Unidos. Este equipo va a trabajar en una nueva administración en forma muy cercana a la Casa Blanca y específicamente a la Oficina de Manejo de Presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca. Los dos, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, van a estar dándole consejo y asesorando al Departamento de la Eficiencia Gubernamental en cada paso para conseguir las próximas 3 reformas. Eliminar regulaciones, eliminar pasos administrativos y eliminar gastos innecesarios. Escuche todo lo que está diciendo esta columna. Esto es a la gente que Donald Trump nombró. Esto es lo que ellos están diciendo. Nosotros nos vamos a enfocar particularmente en lograr un cambio a través de órdenes ejecutivas existentes, más que buscar aprobar leyes. Se lo leo de nuevo y se lo voy a leer en inglés. We will focus particularly on driving change through executive action based on existing legislation rather than by passing new laws. En vez de aprobar leyes nuevas, nos vamos a enfocar particularmente en órdenes ejecutivas de legislación ya existente para tomar las decisiones que vamos a tomar. Nuestro norte es reformar a los Estados Unidos y nuestro norte será utilizar la Constitución de Estados Unidos con un enfoque crítico y específicamente la Corte Suprema de Estados Unidos obedecer las decisiones que han tomado bajo la decisión o bajo la administración de Joe Biden. En específico, miren lo que está diciendo. O sea, gente, esto es la ruta que están ya diciendo los jefes de gobierno nombrados por Donald Trump para cambiar el gobierno federal en cuanto al tema de los fondos. Dice, en el caso de West Virginia contra la EPA, los jueces del Tribunal Supremo dicen que las agencias no pueden imponer regulaciones que tengan mayores consecuencias sin que el Congreso expresamente lo haya así determinado. Y citan el caso West Virginia versus Environmental Protection Agency de 2022. En Looper, el caso específicamente habla de ese tema. En Looper versus Raimundo, la Corte Suprema eliminó la doctrina Chevron, de Chevron Doctrine, y decidió que las cortes federales no tienen que darle deferencia a las agencias federales ni a las interpretaciones de la ley que ellos hagan ni las reglas que ellos impongan. Es decir, esto no está en la columna, lo estoy diciendo para que se entienda. Típicamente cuando la EPA o cuando una agencia federal hace reglas o interpreta la ley, pues se le da una deferencia, se le daba una deferencia. Es decir, los jueces no hacían su propia interpretación de lo que decía la ley y las reglas, sino que le hacían caso a los expertos en el tema, ¿verdad? De la EPA, de energía, del departamento que fuere. Pues ya no. Después del caso de Chevron, que fue revocado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Raimundo, el caso de Looper Bright versus Raimundo.
Estos casos juntos, o sea, Raimundo y West Virginia, esos dos casos juntos sugieren una plétora, debí decir, de regulaciones federales que exceden la autoridad permitida por el Congreso. O sea, ellos están planteando que van a quitar regulaciones que hay en Estados Unidos. El Departamento de la Eficiencia Gubernamental va a trabajar con expertos legales en las agencias del gobierno para ayudar con tecnología avanzada a aplicar estas reglas a las regulaciones federales para eliminar las reglas aprobadas por esas agencias. El Departamento de la Gerencia o de la Government Efficiency, de la eficiencia gubernamental, va a presentar una lista de regulaciones al presidente Donald Trump, quien puede, por orden ejecutiva, inmediatamente pausar la implementación de esas regulaciones e iniciar el proceso para revisar y rescindir. Esto liberará a individuos y negocios de regulaciones ilícitas que nunca pasaron por el Congreso, y esto estimulará la economía de Estados Unidos. O sea, vea lo que está diciendo hasta ahí. Están diciendo, nosotros vamos a coger todas estas órdenes ejecutivas, todas estas disposiciones administrativas que han hecho las agencias federales y las vamos a eliminar, todas las que estén fuera de una expresa delegación del Congreso. Cuando el presidente anule miles de estas regulaciones y reglas, los críticos van a decir que esto es una executive overreach, que sería una acción ultravires de exceso de poder. En efecto, vamos a estar en realidad, vamos a estar corrigiendo la forma executive overreach, de nuevo, o sea, en la forma en que se ha sobrepasado la autoridad del Ejecutivo, en este caso las reglas que ponen, ¿verdad? Vamos a estar eliminando, corrigiendo la historia de cómo se han aprobado miles de regulaciones y reglas por fiat administrativo que nunca fueron aprobadas por el Congreso. El presidente le tiene deferencia al Congreso para hacer leyes, no a los burócratas de las agencias federales. O sea, el presidente le debe deferencia al Congreso, no a las agencias federales. Dice deep within, not to bureaucrats deep within federal agencies. El uso de esta orden ejecutiva para sustituir la legislatura por burócratas de las agencias federales hay que eliminarlo. El uso de órdenes ejecutivas para sustituir las leyes que añaden impedimentos y que añaden trabajos para bypassar el Congreso no se puede permitir después de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y después de esas regulaciones, que se eliminen todas para que un futuro presidente no pueda simplemente volver y revivir estas reglas sin que tenga que aprobarlas el Congreso. Una drástica reducción de las regulaciones federales va a proveer un empuje industrial masivo y, además de eso, un empuje sustancial de no necesitar empleados federales. Lo leo en inglés. A drastic reduction in federal regulations provides sound industrial logic for mass headcount reductions across the federal bureaucracy. O sea, no hace falta tanto empleado federal, básicamente. El Departamento de Eficiencia Gubernamental pretende trabajar con personas appointees, con personas nombradas políticamente, empleados de confianza, en agencias para identificar un mínimo de trabajadores que hagan falta para que la agencia pueda hacer su deber constitucional permitido y autorizado por ley. El número de empleados federales a cortar será proporcionalmente al número de regulaciones federales que vamos a nulificar o anular. No solamente harán falta menos empleados federales, porque habrá menos regulaciones federales, pero las agencias van a producir menos regulaciones una vez esto se implemente. Los empleados
que sus posiciones sean eliminadas, deben ser tratados con respeto. Y el Departamento de la Eficiencia Gubernamental es ayudarlos en su transición al sector privado. El presidente puede usar leyes actuales para darle incentivos de retiro incentivado o de retiro temprano y retiro voluntario o despido voluntario de las personas para darle un pago y así puedan facilitar su salida del gobierno como empleados públicos. Me da la risa que usa la palabra graceful exit. El conventional wisdom, o sea, el adejo popular, Dios mío, como conventional wisdom, lo que normalmente el sentido común, ¿verdad? El sentido común es que las leyes que protegen a los empleados federales de poder eliminar posiciones del gobierno al presidente. Ok, leo esto en inglés. Conventional wisdom holds that statutory civil service protections stop the president or even his political appointees from fighting federal employees. La ley federal establece básicamente que el presidente no puede votar a empleados públicos. El propósito de esas protecciones es proteger a los empleados de persecución política o venganza política. Pero el estatuto permite reducir a aquellas personas que no sean básicamente, no sean directamente perseguidas. O sea, básicamente si no es si no es despido por razones políticas, las puedo votar. Este estatuto le permite al presidente prescribir reglas para que se compita en el gobierno federal por las posiciones. El poder es amplio. Presidentes anteriores han usado este poder para enmendar el servicio público y las reglas por orden ejecutiva, que de hecho fue aprobada por la Corte Suprema en Franklin versus Massachusetts y en Collins versus Yellen. Esas decisiones fueron admitidas y aceptadas por la Corte Suprema. Con esta autoridad, el presidente Donald Trump puede implementar un número sustancial de reglas para crear un sistema de gobierno competitivo que va a quitar el gobierno enorme administrativo de los Estados Unidos. En fin, se le va a pedir a los empleados federales que vengan los 5 días de la semana a trabajar y por tanto eso nada más va a provocar que muchos terminen renunciando. Si los empleados federales no quieren llegar a trabajar, los contribuyentes de Estados Unidos no tienen que pagar por ese privilegio de quedarse en la casa. Finalmente, y esta es la parte que más afecta a Puerto Rico, finalmente estamos enfocados en ahorrarle dinero a los contribuyentes, a los taxpayers. Escépticos dirán cuánto poder tendrá realmente el Departamento para la Eficiencia Gubernamental, DOGE, a través de orden ejecutiva. Plantean que la ley de 1974, el Impoundment Control Act, detiene a un presidente de poder coger los fondos asignados por el Congreso y utilizarlos para otra cosa. Donald Trump ha previamente sugerido que este estatuto es inconstitucional y nosotros, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, entendemos que la actual Corte Suprema probablemente va a estar de acuerdo con él y con nosotros de que el presidente sí puede coger los fondos que son asignados para una cosa y utilizarlos en otra cosa. Pero aún, si esa no fuera la realidad, el Departamento de la Eficiencia Gubernamental va a ayudar a eliminar gastos innecesarios del gobierno federal, que básicamente son más de 500 billones de dólares en gastos federales que no son autorizados directamente por el Congreso o que se utilizan por intenciones sin que el gobierno federal o que el Congreso apruebe. Por ejemplo, mencionan 535 millones al año para la Corporación de la Difusión Pública, es decir, PBS, y 1.5 billones para organizaciones internacionales, así como 300 millones de dólares para grupos de izquierda como Planned Parenthood, como planificación familiar. En fin, por ahí sigue y continúa diciendo,
El gobierno federal y el proceso de compras y de gastos está malamente roto. Muchos contratos federales no son examinados, no son auditados. Y además, el Pentágono, por ejemplo, ha ya fracasado en 7 auditorías y ha demostrado poco liderato y no sabe dónde están por lo menos $800 billones que gasta. Los críticos aclaman que no podemos hacer mucho para cerrar el déficit federal sin quitar programas como Medicare y Medicaid, y que eso requeriría que el Congreso actuara. Pero esto deflects, o sea, esto busca desviar la atención de la magnitud enorme del gasto y fraude y el abuso que los contribuyentes pagan hoy. Y que la agencia para la Government Efficiency, la agencia para la eficiencia gubernamental, busca identificar por orden ejecutiva cómo poder ahorrarle dinero a los contribuyentes. En fin, estamos preparados para luchar contra las trincheras en Washington. Esperamos prevalecer con una Corte Suprema 6-3. Y nuestro final momento decisivo es ahora. Y nuestra meta es eliminar la agencia en julio 4 del 2026 para que nuestro proyecto se implemente. Eso es lo que escribió Vivek Ramaswamy e Elon Musk. O sea, usted acaba de escuchar una columna completa y termino ahora. Se la acabo de traducir lo mejor que pude para que usted sepa cuál es el plan de Donald Trump de implementar recortes de gastos y redirigir gastos. Dinero que se aprobó para una cosa, decir, no, el presidente puede utilizarlos para otra cosa, aunque el Congreso lo haya dispuesto para una cosa. Y que ellos creen y ellos van a actuar bajo la premisa de que la ley del 1974 es inconstitucional, el Impoundment Act, es decir, que ellos entienden que el presidente de Estados Unidos sí puede, aunque el Congreso coja a los chavos para A, los puede coger el presidente y usarlos para B. Eso, obviamente, pone en riesgo los fondos de Puerto Rico, que los asignó el Congreso, y ellos entienden que el presidente puede cogerlos y usarlos en otra cosa, y que ellos van a partir de esa premisa y tendrán que las Cortes Federales decidir si pueden hacer eso o no. Mientras tanto, aquí seguimos sin poder contar los votos añadidos a mano y los votos por nominación directa. Sigamos. Vamos bien.